Amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Mi nombre es Alberto Ruiz, pastor de Casa de Dios para la Familia, y es un privilegio para mí poder compartir con ustedes la santa, preciosa y maravillosa palabra del Señor. Así que le voy a invitar para que oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos acercamos a ti en esta hora, Señor, y te queremos dar gracias por este privilegio que nos das, Señor, y esta nueva oportunidad de poder compartir tu palabra. Padre, oro para que tu palabra, que nunca vuelve vacía, tu palabra que siempre cumple el propósito para el que tú la envías, hoy pueda cumplir ese propósito que has establecido para cada uno de nosotros. Te ruego que nos enseñes, que nos instruyas y que nos edifiques por medio de tu palabra. A ti doy la gloria y la honra y pido que tu Espíritu Santo nos ilumine en esta hora. Gracias, Señor, por el tiempo que nos permites apartar para predicar tu palabra. Recibe gloria y honra, y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, voy a invitarle para que habla conmigo la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, y leamos los versículos 24 al 27. Dice el texto sagrado: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Bien, mis amados hermanos, en este mes se ha iniciado una serie de temas acerca de la familia, y siguiendo en este orden de ideas, he querido compartir en esta hora un tema que he titulado La estabilidad de la familia. Amados hermanos en Jesucristo, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, debemos de tener familias estables, familias con buenos fundamentos, con buenos principios, familias sólidas y firmes. Y para eso es necesario que podamos edificar nuestras familias en la palabra del Señor y en Cristo Jesús. El contexto de estos pasajes que acabamos de leer nos muestran al Señor Jesucristo concluyendo el Sermón del Monte, hablando sobre el hogar y sobre la problemática de los hogares. Y vemos cómo Cristo lo ilustra a través de varios contrastes para mostrarnos la causa de tanta inestabilidad en la célula principal de la sociedad, que es la familia. Podemos apreciar entonces, mis amados hermanos, en estos pasajes que acabamos de leer, un contraste, o varios contrastes más bien, diría yo. Y los contrastes son el que oye y hace. O sea, la familia que oye la palabra de Dios y la pone por obra, pero la familia que la oye y no la vive, no la practica. Nos muestra una familia prudente y una familia insensata. Nos muestra una familia que edificó sobre la roca
y nos muestra otra familia que edificó sobre la arena. Qué contraste, hermano. Nos muestra una familia que al no edificar en la roca cayó. Y nos muestra otra familia que al edificar en la roca no cayó, hermano. Así que yo quiero que en esta hora veamos que la estabilidad de un hogar, la estabilidad de una familia, depende del lugar donde usted y yo la estemos edificando. Y aquí vamos a ver dos familias, una edificando el hogar sobre la roca y otra edificando el hogar sobre la arena. Vamos al versículo 24, el texto sagrado dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y si lo ponemos en el caso de las familias, es una familia que edificó su casa sobre la roca. Y la familia que edifica su casa sobre la roca es una familia que oye la palabra de Dios y la vive, la practica, la pone por obra. Es una familia que obedece a Dios y a su palabra. Y al hacerlo, entonces crea un fundamento firme en esa familia. Quien obedece a Cristo, quien obedece la palabra del Señor, está edificando una familia sólida, firme y resistente. Estas familias pueden ser golpeadas por tormentas difíciles o por crisis. Sean amados hermanos en Jesucristo, las situaciones de la vida, las pruebas de la vida, las aflicciones, las circunstancias difíciles. Pero aunque hayan crisis nunca serán destruidos. ¿Por qué? Porque han oído y obedecido a la palabra de Dios, porque tienen claro las promesas escritas en la Biblia, porque saben que Dios tiene cuidado de ellos. Y en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier aflicción, no serán destruidos porque han puesto su confianza en la bendita palabra de Dios y en Jesucristo. Amados hermanos, el término casa se refiere al hogar. Vaya conmigo al Salmo 127 y lea conmigo el versículo 1. Salmo 127, 1. El texto sagrado dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, hermano, si el Señor no es quien nos ayuda a edificar nuestras familias, fundamentándolas en la palabra del Señor, es inútil, hermano, que hagamos algo para edificarlas, para que tengan una estabilidad, hermano, la familia. Josué capítulo 24, versículo 15, el texto sagrado dice de la siguiente manera, Josué 24, 15. Mire la sabiduría de este hombre, mire la sabiduría de Josué. Dice la palabra: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
sabia decisión la de Josué. Y yo le pregunto a usted en esta hora, mi amado hermano que me está escuchando, ¿a quién sirve usted? ¿A quién quiere servir usted? Su casa, su familia, sus hijos, ¿a quién le quieren servir? Este hombre tomó una decisión muy sabia y es la decisión que tenemos que tomar nosotros, amados hermanos en Jesucristo. Proverbios capítulo 14 y en el versículo 1 dice la palabra del Señor: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Dios nos llama y llama a las mujeres cristianas, a las hijas de Dios, a ser mujeres que sepan edificar su casa con sabiduría, no que la derriben ni la destruyen con su necedad, con su terquedad. Hermanos, entonces, como familias, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que edificar nuestra casa sobre la roca. Tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser hombres y mujeres que oímos la palabra y la obedecemos, y así nuestra casa no caerá cuando vengan, o nuestra familia no se desbaratará cuando vengan situaciones, aflicciones y circunstancias por las que tenemos que pasar. Ahora, el término roca denota estabilidad, firmeza y solidez. Y escuche, mi amado hermano, la palabra de Dios es la roca firme sobre la que la familia debe fundamentarse. Una familia sólida no puede ser sacudida por las dificultades y por los problemas de la vida, porque, hermano, han puesto su confianza en la palabra de Dios. Han puesto su confianza en Cristo y esto les da estabilidad, firmeza y solidez en el momento de la dificultad. Pero, ¿a quién se refiere el término roca? Es la pregunta. Vamos a mirar dos ejemplos de dos apóstoles que, mis amados hermanos, nos muestran quién es la roca. El primero es el apóstol Pablo. Vaya conmigo a primera carta a los Corintios, al capítulo número 3 y al versículo número 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice la palabra del Señor: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Escuche, hermano, el fundamento nuestro, de nuestras familias y de nosotros como cristianos, debe ser Cristo y su palabra. Toda la doctrina cristiana descansa en la persona de Jesucristo y en su santa palabra. Si usted saca a Cristo de la Biblia, hermano, la doctrina se cae. Si usted saca a Cristo de la Biblia, como muchos han hecho hoy, para poner el dinero, los pactos, las riquezas, las posesiones, el orgullo, un poco de cosas, y pone la persona su confianza en estas cosas, va a caer, hermano. Pero el que pone su confianza en Cristo va a permanecer sólido, firme, fundamentado, porque Cristo y su palabra tienen solidez, firmeza y estabilidad. Por eso tenemos que estar cimentados en Cristo. Así que Cristo debe ser el fundamento de toda familia. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, ese es el otro, en el capítulo 2 y en el versículo del 4 al 8, el apóstol Pedro nos habla
de quién es la roca, quién es la piedra viva y quiénes somos nosotros. Dice el texto sagrado, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8, dice la palabra: acercándoos a él, es decir, a Cristo, piedra viva, y aquí la palabra piedra en el griego es roca, y roca significa Cristo, hermano, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, o sea, nosotros la iglesia, como piedras vivas, o sea, nosotros los hijos de Dios, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Se está refiriendo a Cristo, hermano. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y aquí esta palabra piedra en el griego significa petra, y petra es roca, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es decir, que si usted y yo hemos puesto nuestra confianza en Cristo, que si usted y yo hemos puesto nuestra confianza en la palabra, que si hemos edificado en Cristo, hermano, que si estamos firmes en Cristo, no vamos a caer, porque Él, hermano, es precioso para nosotros, y el que en Él cree no será avergonzado, según está diciendo el texto. Pero, hermano, Él se vuelve tropiezo para aquellos desobedientes, hermano, ¿sí? Esa es, ¿por qué? Porque ellos lo desechan, ¿sí? Y al desecharlo, entonces, hermano, pues se pierden. Por eso nosotros podemos edificar nuestras familias en Cristo, que es la piedra viva. La piedra viva, eso es tipo de Cristo. Usted y yo somos piedras vivas, somos hijos de Dios. Y, hermano, tenemos que fundamentar nuestras familias en la persona de Jesucristo. Tenemos que fundamentar nuestras familias en la preciosa palabra del Señor. Edificar sobre la roca, entonces, mis amados hermanos, es edificar sobre Jesucristo mismo. Y no podemos confundir a Jesucristo con la religión, porque muchos fundamentan o edifican sus vidas y sus familias en una religión, hermano. Pero déjeme decirle que una religión no salva. Cristo es relación y salvación. Y Cristo, hermano, es el único que salva. Por eso hay que fundamentarnos en Él. Por eso hay que poner nuestros fundamentos en la persona de Jesucristo. La religión, hermano, es el esfuerzo del hombre para llegar a Dios. Pero, hermano, si nosotros fundamentamos y estabilizamos nuestras familias en Cristo, hermano, es una bendición. Porque es que déjeme decirle que Cristo fue el que se acercó al hombre. O Dios se acercó al hombre en la persona de Jesucristo. Entonces hay una diferencia muy grande entre ser un religioso, hermano, y ser alguien que confía plenamente en Cristo y que ha estabilizado y fundamentado su vida y su familia en el Evangelio de Jesucristo. Ahora, vuelva conmigo a Mateo capítulo 7 y leamos los versículos, el versículo 26. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Mire, hermano, cualquiera
cristiano o no cristiano. ¿Sí? Porque si el cristiano no edifica su casa, hermano, sobre la roca y la edifica sobre la arena, es decir, si pone su confianza en el dinero, en la fama, en las riquezas, en la posición económica, en la intelectualidad o en el conocimiento, en fin, si pone su confianza en esas cosas, el cristiano, hermano, va a venir la prueba, la dificultad, la aflicción y lo va a tumbar. Y obviamente si alguien que no tiene a Cristo no quiere confiar en Jesús, no quiere hacer caso a la palabra de Dios, oye y no hace, hermano, también le espera un destino eterno, que es la condenación. A la persona o a la familia que no crea en Jesús. Por eso cuando una familia abre las puertas de su casa para recibir el evangelio, hermano, esa familia es bendecida. Esa familia es, hermano, salvada. Pero ¿cuántas familias usted va a compartirles el evangelio y le cierran la puerta? Y no le dan la oportunidad a Cristo de entrar a ese hogar, a esa familia. Escúcheme, hermano. Una familia, un hogar con Cristo es una familia y un hogar bendecido, hermano. Pero una familia sin Cristo es un hogar lleno de conflictos, es un hogar lleno de problemas, hermano. Es un hogar lleno de angustias, de dificultades. Es un hogar, hermano, agrietado. Pero una familia en Cristo es un hogar sólido, firme, estable, una casa bien fundamentada. Entonces, cuando a una familia, cuando alguien edifica sobre la arena, que es una familia que edifica sobre la arena, hermano, y vienen, amados hermanos, en Jesucristo, los problemas de la vida, aflicciones, enfermedades, dificultades, en fin, hermano, cuando esto hace una familia, cuando una familia oye y no hace, cuando una familia desobedece la palabra del Señor, cuando una familia es falta de entendimiento en las cosas del Señor, cuando una familia es cabecidura, viene, hermano, el problema de la vida, la dificultad, y tumba la familia, hermano, tumba la vida de las personas, tumba ese hogar. Aquí el término arena denota fragilidad e inestabilidad. Yendo para Magá y para Fredonia, hay partes donde dice zona geológicamente inestable. ¿Qué está queriendo decir eso? Que ahí usted no puede construir nada, que ahí usted no puede edificar nada, hermano, porque es una zona inestable y frágil, y lo que usted haga se puede hundir o se hundirá tarde o temprano. Entonces, mis amados hermanos, muchos hogares están edificados sobre las arenas movedizas de la posición social. Han puesto su cimiento en el dinero, no en Cristo y en su palabra. Creen que el dinero lo es todo. Y Cristo dijo claramente en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es decir, que si tú fundamentas tu vida, tu hogar en Cristo, las añadiduras te van a venir. Pero ¿cuántos fundamentan su vida, sus familias, en la posición económica? Ese es el cimiento que tienen. Tienen un cimiento inestable, movedizo, frágil. Pero también hay personas que ponen su fundamento en la educación académica. Entonces son muy intelectuales, muy estudiados, muy educados, pero oyen la palabra del Señor y no hacen, no obedecen, no les interesa, la desechan, hermano. Ahí está el problema.
Ahora, hay hogares que fundamentan sus familias en la tradición religiosa, en la Iglesia Católica Romana. Entonces usted les va a compartir el Evangelio. No es que yo soy católico, apostólico y romano. No es que mi papá me enseñó esta religión y aquí me muero. Hermano, y sí, tristemente, si se quedan con la religión que el papá o la mamá les enseñó, ahí se van a morir, hermano, porque ahí no hay salvación. Ahí lo que hay es condenación eterna. Irán al lago que arde con fuego y azufre. Pero ahí han puesto su fundamento. Y, hermano, ninguna iglesia salva. Solo Cristo salva, hermano. Él es el Salvador del mundo. Y todos estos fundamentos y estas bases, la posición social, la educación académica y la tradición religiosa, todo esto es secundario, hermano, porque Jesucristo es primario. Jesucristo es la prioridad y debe de ser la prioridad siempre en nuestras vidas. Por eso es necesario llevarle el Evangelio a estas familias que no conocen a Cristo o que no han querido hacer caso o que han hecho caso omiso de la palabra del Señor. Hay que llevarles el Evangelio, hermano, o al que no, o a las familias que no conocen. Ahora, si no te quieren aceptar, si no te quieren oír, está bien. Pero si abren su corazón, llevémosles el Evangelio, porque es que esto no lo sabe nadie. Esto solo el Señor lo sabe y lo conoce. Y nosotros estamos puestos para compartir las buenas nuevas de salvación. Por ejemplo, yo veo el hogar de Zaqueo. El hogar de Zaqueo, hermano, era un hogar inestable. El hogar de Zaqueo era un hogar que estaba fundamentado en arenas movedizas. El hogar de Zaqueo era un hogar, hermano, que no tenía un fundamento sólido. Pero veamos lo que pasó con Zaqueo. Lucas capítulo 19. Y leamos los versículos del 1 al 10. Dice la palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, el hogar de Zaqueo era un hogar inestable hasta que Cristo vino al hogar de Zaqueo, a la vida de Zaqueo, y esta familia de Zaqueo, hermano, logró tener una estabilidad, una firmeza, porque es que Cristo, hermano, vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. ¿Y cuántas personas, cuántas familias están perdidas? Y nosotros tenemos en nuestra boca la palabra del Señor para que estas familias conozcan a Cristo, porque Cristo vino a salvar, a buscarlos y vino a salvarlos, hermano. Así que en tu boca y en mi boca está la palabra de Dios. Usted y yo somos la boca de Dios. Usted y yo somos las manos del Señor. Usted y yo somos los pies del Señor que vamos a llevar las buenas noticias de salvación. Entonces, Zaqueo halló estabilidad cuando puso su fundamento y su confianza en Cristo. Y hermano, yo quiero que miremos
Porque aquí, en este pasaje de Mateo, capítulo 7, de los versículos 24 al 27, yo veo aquí dos hogares, dos familias que fueron probadas. Pero yo quiero preguntarte en esta hora, ¿qué fue lo que hizo la diferencia entre una casa y la otra? Hermano, la diferencia la hizo sencillamente sobre lo que esta familia, sobre lo que esta casa, sobre lo que en esta casa fue edificada. El versículo 25 dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aquí, hermano, el versículo 25 nos está hablando de esa familia prudente, de esa familia sensata, de esa familia que fundamentó su hogar en Cristo y en su palabra. Pero el versículo 27 nos dice, hermanos, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con un ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Esta es la otra familia, este es el otro hogar. Cuando una familia es edificada en la palabra de Dios y en Cristo, hermano, no hay nada que lo mueva de ahí, no hay nada que lo pueda hacer caer de ahí, porque estamos seguros en Cristo, porque en Él estamos totalmente seguros, porque, hermanos, Él es la roca inconmovible de los tiempos. Él es, hermano, el que los tiene en sus manos, y Él mismo ha dicho que de su mano nadie nos podrá arrebatar. Así que estamos en las mejores manos. Pero ¿cuál es la diferencia entre un hogar cristiano y un hogar no cristiano? ¿Cuál es la diferencia entre una familia cristiana y una que no lo es? Hermano, sencillamente es el fundamento, la palabra de Dios, Jesucristo el Señor. Yo te pregunto, amado hermano, que me estás escuchando en esta hora, ¿sobre qué y sobre quién está edificada tu familia? ¿Sobre qué y sobre quién está edificada tu vida? ¿Sobre qué está edificado tu hogar? Hermano, la roca nos muestra solidez, firmeza, estabilidad. La roca, que es Cristo, le da firmeza y estabilidad a tu familia, a tu hogar. Pero la arena nos muestra fragilidad, inestabilidad. Si pones tus fundamentos en el dinero, en tu educación, en tu religión, tu hogar está fundamentado sobre la arena. Tu hogar es frágil, tu hogar es inestable, y un día, cuando vengan las dificultades tu hogar va a caer. Así que te invito en esta hora para que fundamentes tu familia, tu hogar, tu vida en la persona de Jesucristo y en su poderosa y santa palabra. Quiero terminar este tema, amados hermanos, diciéndole lo siguiente, apreciado hermano y amigo que me está escuchando. El texto dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Es decir, el que escucha el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la palabra de Dios, y lo pone en práctica, lo obedece, lo vive. Porque no podemos ser de esos cristianos que oyen y no hacen. De esos cristianos que oyen y por acá le entró y por acá le salió. De esos que están en la iglesia, pero que no viven la palabra, hermano. No. Hemos sido llamados a poner por obra las Sagradas Escrituras, a vivir la palabra, hermano. Porque solo de esa manera podremos permanecer firmes. Porque también dice: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es decir, y no las obedece. Llega una pruebita y
se fue de la iglesia, hermano. O le hacen alguna cosita o lo miran de alguna manera o porque el pastor no lo saludó y se va a la iglesia. No, hermano, no tiene fundamento, no tiene firmeza, no tiene solidez. Pero yo te quiero preguntar en esta hora, ¿qué harás? ¿Vas a fundamentar y estabilizar tu hogar y tu familia en la palabra de Dios, en Cristo o en la arena? Que no tiene firmeza, que no tiene estabilidad, que no tiene, que es frágil, hermano. Cristo nos llama en esta hora a que edifiques tu hogar y a tu familia en Él y en su santa y poderosa palabra. Él es la roca inconmovible de todos los tiempos. Él es quien da firmeza y estabilidad no solo a tu vida, sino también a tu familia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos has mostrado y nos has puesto a mirar dónde hemos fundamentado nuestras vidas. ¿Cuál es nuestro fundamento? Si en la roca o si en la arena. Señor, ayúdanos a seguir firmes, sólidos, estables en ti y en tu palabra. Porque solamente de esta manera podremos sostenernos y sostener nuestras familias. Porque solo de esta manera podremos, Señor, a pesar de las dificultades, de los problemas y de las circunstancias que vengan sobre nuestras vidas, podremos mantenernos firmes en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a nunca irnos de tus palabras, a nunca irnos de las sagradas escrituras, a nunca irnos de ti, Señor, porque en ti estamos seguros. Recibe la gloria y la honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo